Morata. Servicios informativos. Comunicamos con José Ángel Ramírez de Cepeda, licenciado en Psicología, responsable de la terapia de grupo en la Fundación Humanae, máster en Psicología Legal y título de experto en mediación. Queremos divulgar la importancia de la salud mental y la resiliencia. Buenos días, José Ángel, gracias por aceptar esta entrevista para Informativos de Radio Morata. Buenos días, y gracias a vosotras por contactar conmigo y contar con la Fundación Humanae. Muy bien, José Ángel, a ver, el próximo 10 de octubre tendrá lugar el Día Mundial de la Salud, en 2 días, de aquí a 2 días, ¿no? Y desde el año 2010 estáis trabajando para el Instituto Español de Resiliencia, divulgando esta herramienta. Es cada vez más necesaria para recuperarse de situaciones complicadas. ¿Es así? Sí, yo creo que la terapia de grupo, igual que las terapias individuales, son muy importantes porque el cuidado de la salud mental, igual que el de la física, es clave, y creo que hay que darle la importancia, y días como el 10 de octubre lo recalca, y hay que seguir dando un poco la lucha en ese aspecto. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo nace la Fundación Humanae? Al final la Fundación Humanae nace un poco de la idea de la presidenta, de la psiquiatra Rafaela Santos, con un poco la inquietud que ella tenía de la necesidad que había un poco de generar un espacio para poder ayudar a las personas que tienen algún problema, como la depresión o otra enfermedad mental, e intentar ayudar en algunos casos a personas con bajos recursos. Entonces un poco nace de esta necesidad, ¿no?, de mejorar la salud mental de la gente. Uh-huh. Y hoy se habla mucho de la resiliencia. ¿Y cómo lo definiríamos? Entiendo, a veces así, que es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a la adversidad. ¿Es algo así? Sí, diría que es algo así. Yo quizá lo diría más como adaptarse a las situaciones que tenemos en la vida, y sobre todo las que son especialmente complicadas. Y bueno, por ejemplo, podríamos hablar de ejemplo de gente que supera una enfermedad complicada, como puede ser el cáncer, puede ser personas que hayan tenido que cuidar a enfermos, a alguna persona que haya tenido que vivir algún accidente grave o alguna situación grave, incluso personas que tengan que cambiarse de país por necesidad. Todas estas experiencias, con la resiliencia, digamos, con la capacidad de esta adaptación, es más fácil que la persona pueda seguir adelante. Claro, y en este caso, ¿cómo se puede enterar la persona que, bueno, afectada por este tema? ¿Cómo lo haría o en qué cuando se encuentran en esta situación? Yo creo que lo más importante es que si necesitas compartir un malestar con alguien, lo puedas compartir con alguien del entorno, y luego que busques ayuda profesional, y aunque sea por lo menos lo primero, ir a tu médico, a tu doctora de cabecera para informarle, y a partir de ahí buscar ayuda. O sea, yo creo que lo importante sobre todo es contarlo como primer paso, aunque sea difícil. Ya. ¿Y crees que hay un vacío en la prevención de la salud mental? Sí, yo creo que lo primero, hay parte de la sociedad que todavía no le da la importancia que tiene a la salud mental, y luego también creo que desgraciadamente desde la salud pública quizá los recursos, aunque son buenos los que hay, no son suficientes. No son suficientes. Y bueno, para eso, bueno, hablábamos antes de cómo se podían poner cuando están en esta situación. Pero en este caso, ¿nos puedes hablar de este programa de Alianza Antidepresión? ¿De qué se trata? Sí, claro. Bueno, pues es una terapia de grupo que lleva ya varios años. Yo gestiono desde 2016. En este caso, bueno, a raíz de la pandemia, actualmente es online, y en este caso es un horario bastante accesible porque suele ser un horario de tarde-noche para que la gente pueda hacerlo después del trabajo. Y es una terapia que al final lo que intenta es poner en contacto no solo al profesional con personas que pasan por un mal momento, sino a personas entre ellas que están pasando por depresión y que quizás se sienten raros, diferentes, incomprendidos, y que esto también les ayuda a tener una sensación de grupo y de apoyo que no siempre tienen en su entorno. Uh-huh. O sea, que es de grupo. ¿Y como cuánto tiempo suele tardar cada sesión? Más o menos suele ser 1 hora y media aproximadamente. Uh-huh. La sesión 1 hora y media, 1:45, un poco depende también, no dejar la sesión parada en un tema importante. O sea, intentamos que las sesiones empiecen y acaben, y si tiene que ser 1 hora y media, 1:45, esa es más o menos la duración. Y se va notando el progreso que van haciendo los pacientes, en este caso, digamos, ¿no?
Claro, y también, sí, aparte de su evolución personal en los síntomas que tengan y la mejoría, también en esa sensación de tener un espacio en el que pueden compartir con personas que han pasado por situaciones parecidas o que tienen un malestar parecido, y eso también les ayuda a sentirse acompañados, que muchas veces también en la depresión, como es una enfermedad tan solitaria, lo necesitan esta parte también. Sí, porque creo que en ocasiones no se enteran o no nos enteramos, ¿no?, de cuando se tiene una depresión. Hay veces que no es muy importante, ¿no?, y a veces uno mismo no se entera. ¿Puede ser? Claro, no, a veces no lo sabes porque directamente lo que notas es una pérdida de energía, una pérdida de interés por hacer cosas y una tristeza, pero no tienes por qué asociarlo a que algo vaya mal, sino que a veces te das cuenta cuando ya llevas mucho tiempo así, desgraciadamente. Uh-huh. ¿Y se trata de convertir el estrés en instrumento de crecimiento? O me refiero a las sesiones, ¿no?, que se imparten. Claro, creo que efectivamente una de las cosas que también se trabajan en las sesiones es un poco el estrés o la ansiedad que podemos tener en la rutina, y que efectivamente el estrés o la ansiedad tienen partes que nos ayudan a responder un poco al entorno, pero otras que no nos ayudan, con lo cual también si conseguimos potenciar, digamos, la parte que tiene positiva este estrés, pues por supuesto vamos a sacar el lado agradable de esta situación, aunque es verdad que el estrés tiene muchas partes negativas, pero sí, sería un poco esa idea. Sí, sí. Los problemas de salud mental yo creo que son cada vez más frecuentes y últimamente quizás más. No sé si debido a la pandemia que hemos pasado, pero creo que son más frecuentes. Sí, yo también tengo esa sensación, porque aparte de por la pandemia, que también yo creo que ha puesto a mucha gente en alerta en cierto sentido, también es porque creo que como cada vez tenemos unas rutinas más largas y más exigencias, tenemos menos tiempo para descansar y para dedicarnos espacios. Entonces eso al final influye en la salud mental, igual que en la física, obviamente. Uh-huh. ¿Y cuáles pueden ser las causas que lo provocan? Por ejemplo, a ver, dime, depresiones. Pues te diría que efectivamente puede haber depresión, puede haber ansiedad, y todo un poco radica en eso, ¿no?, que comentábamos antes, las jornadas de muchas responsabilidades que a veces parece que no acaban nunca, y que esto al final nos descuida en cuanto al cuidado físico, en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, y nos reduce los espacios en los que podamos socializar con otras personas o realizar actividades gratificantes, ¿no? Entonces todo esto creo que influye en que los problemas de salud mental, pues desgraciadamente cada día sean más comunes en la población. Pues sí, totalmente de acuerdo. En el entorno laboral, José Ángel, en el entorno laboral, ¿a qué se debe? ¿También al consumo de algún tipo de fármacos o para dormir o algo así? Porque en el entorno laboral también está muy marcado. Claro, yo creo que en el entorno laboral parte un poco de las exigencias, también hay un poco de influencia de que desgraciadamente no siempre podemos trabajar en lo que nos gustaría o en algo que nos haga disfrutar, que puede ser que las expectativas que tengamos de económicas tampoco se cumplan, y que esto, claro, a lo largo del tiempo, si hay muchas expectativas no cumplidas, esto desgasta, y efectivamente yo creo que los fármacos pueden influir porque muchas veces es la primera medida que tomamos para poder intentar paliar la ansiedad o la tristeza o el estrés, es a través de los fármacos, y bueno, es verdad que algunos de ellos pueden tener consecuencias a medio o largo plazo, con lo cual sí, los fármacos pueden influir, entre otros factores. Sí, porque no precisamente es lo más adecuado, ¿no? Sería primeramente, pues, intentar lo que hemos dicho, hablar con algún profesional antes de ponerse con los psicofármacos, ¿no?, para dormir. Sí, yo creo que antes que, por supuesto, yo creo que antes que cualquier tipo de automedicación, primero hablar con un profesional y que la psiquiatra o el psiquiatra o el médico o la doctora de cabecera que te reciba pueda analizar un poco la situación y ver lo que más le conviene a la persona, ¿no? Yo desde luego, yo no soy psiquiatra, al final yo soy psicólogo, pero desde luego creo que antes de la automedicación, por supuesto, lo primero es hablar con un profesional, sin duda. Sí, porque su consumo, ¿qué puede producir el consumo de los fármacos? Claro, pues realmente depende. Hay algunos fármacos que, aparte de como cualquier tipo de medicación, puede tener efectos secundarios, que es bueno que se puedan analizar con la doctora o el doctor que tengas de referencia, pero también hay algunos psicofármacos que pueden generar algo de dependencia, con lo cual es bueno que antes de dar ese paso estés bien asesorado por tu doctor o doctora.
Claro, por supuesto. Otra cosa que te quería preguntar, ¿el teletrabajo puede tener algún efecto directo de desequilibrio en la salud mental? Creo que sí. El teletrabajo al final, aunque es verdad que hay muchas personas que están acostumbradas a trabajar con pantallas todo el día, antes del teletrabajo, yo creo que el tener el mismo espacio para trabajar y para tener tu vida diaria y no cambiar en muchas ocasiones puede hacer que la persona sienta como que está encerrado, ¿no? Y es complicado. Además que la relación con los compañeros también es importante. Es decir, creo que socializar y poder compartir vivencias y el ambiente de trabajo también es importante. Obviamente habrá gente que esté mal en su trabajo y quizá para ellos el teletrabajo pueda ser una vía de escape, pero la gente que en el trabajo presencial esté bien tiene muchos aspectos positivos también. Claro, ahí está. Porque en ocasiones, o depende qué personas, pues le puede venir mejor que otras, pero bueno, por supuesto, es bueno, ¿no? Lo que ocurre es que luego tiene estas contrariedades a veces, en ocasiones. Bueno, y el problema es más acentuado en los jóvenes también debido a las redes sociales. ¿Qué me puedes decir de esto? Pues yo creo que las redes sociales generan dificultades a los jóvenes, primero porque no tienen por qué estar preparados para exponerse públicamente, que también le pasa a personas más mayores. Yo creo que las redes sociales en sí mismos tienen cosas positivas, nos ponen en contacto con otras personas de otras partes del mundo y de otras partes de España, pero realmente nos generan una exposición de inseguridades y esto puede llevar a un rechazo de uno mismo, una sensación de miedo y realmente al final digamos que en las redes sociales todo se multiplica, tanto lo positivo como lo negativo, porque al final es un foco al que llegas a más gente y ese es el principal problema. Claro. Pues desde el Instituto Español de Resiliencia, ¿cuál sería la clave para mitigar esta preocupante situación? A ver si nos puedes decir para nuestros oyentes que estén interesados. Claro, yo creo que sobre todo en la medida de lo posible también tenemos responsabilidad todos quizás de dar más importancia a aquellas personas con influencia en redes sociales que son conocidas porque sí que reflexionan sobre la salud mental, porque sí que se preocupan por la salud física y mental, pero también en cierto sentido creo que hay que hacer una labor desde las casas, desde los colegios, desde las asociaciones, de un uso diferente de las redes sociales, un uso más responsable, porque creo que en cierto sentido si hay un cambio de perspectiva de las redes sociales tendrá más peso lo positivo que tienen que no lo negativo, pero a día de hoy sigue teniendo mucho peso lo negativo, desgraciadamente también. Uh-huh. ¿Y las personas felices crees que son más productivas, hablando ya del tema laboral? Yo diría que no sé si las personas felices, no, pero desde luego las personas que tengan espacios para poder estar tranquilas y que sientan y disfruten de su actividad diaria, sí van a ser más activas en su trabajo, pero es verdad que también hay que ser sinceros de que no todo el mundo trabaja en lo que le gusta y no por eso va a tener que pasarlo mal. Es decir, en el caso que trabajes en algo que no te entusiasme especialmente, pero que tengas fuera de trabajo espacios en los que te puedas sentir bien, también puedes ser una persona activa en tu trabajo. Con lo cual creo que la importancia es esa. Claro, es decir, compensarlo un poco, el que no te guste el trabajo, pues con otras actividades que te llenen, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, creo que nos has dado ya alguna recomendación, pero si tienes algo más que decirnos sobre este tema por el Día Mundial de la Salud Mental, que va a ser, como hemos dicho, el martes. Claro, efectivamente. Bueno, pues yo, aparte de lo que he comentado antes, ¿no? El tema de que si necesitas ayuda o te encuentras mal, se lo comentes a alguien y si puede ser un profesional mejor. También yo diría que un poco en relación con lo último que hemos hablado, creo que la persona se pueda buscar un espacio de 1 o 2 horas a la semana en el que cuidarse, porque es verdad que muchas veces 1 hora al día no se puede porque no hay tiempo, pero 1 o 2 horas a la semana creo que hay muchas personas que sí pueden y que es importante que las busquen, ¿no?, para hacer actividades solos, solas o en compañía, cada uno que decida lo que más le apetezca. Yo sería mi principal indicación. Claro, totalmente de acuerdo en eso. Pues como profesor que eres, ¿nos puedes indicar para las personas interesadas en estas terapias que nos estén escuchando dónde se pueden dirigir? En este caso, cuéntanos qué pueden hacer.
Claro, pues respecto a Alianza para la Depresión, por ejemplo, la de la Fundación Humanae, pueden entrar a través de nuestra página web a informarse, que es fundacionhumanae.org. Y respecto a otros servicios, afortunadamente ahora con un clic en cualquier buscador como Google vas a encontrar profesionales, y muchas veces, incluso si preguntamos a alguien por psicólogos de referencia, hay mucha gente en nuestro entorno, aunque no lo sepamos, que o está en terapia o ya ha estado. Entonces probablemente esas personas nos puedan recomendar a alguien también. ¿Y es difícil conseguir plaza, digamos, o...? En nuestro servicio por ahora no. Por ahora la verdad es que es factible, no hay lista de espera, pero de todas formas es verdad que aunque no todo el mundo se puede costear un servicio privado, y no lo digo por nosotros, lo digo un poco por la oferta privada en general, sí que hay mucha oferta para atención, no tanto de terapia de grupo, pero sí individual, con lo cual pues yo animo a las personas que quieran dar el paso que invertir en salud siempre es bueno, igual que si tienes dolores de espalda, pues intentas buscar un fisio, pues esto es en la misma línea, es igual de importante. Pues claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por la información que nos has facilitado sobre un tema tan importante y delicado, además, para muchas familias. José Ángel, me ha encantado. José Ángel Ramírez de Cepeda, especialista en inteligencia emocional, y además que nada, ha sido un placer, y gracias por, pues todo lo que nos has informado. Tan interesante. Pues muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo, y también por dedicar unos minutos a la salud mental en vuestro espacio de la radio, que siempre es bueno y es importante. Muy bien, gracias, un abrazo.